A continuación nos va a disertar la doctora Paola Scarinci Del Bosco con una conferencia que realmente impacta en su título, Mi país como tarea. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que primero tengo que justificar el título, porque entre mi acento, mi apellido acá en la Argentina no se notaría tanto, pero el acento se viene notando. Según mis hijos, cada día hablo peor, pero bueno, se ve que la edad hace volver a las raíces. Entonces decir mi país como tarea parece un despropósito o una exageración. Sí, efectivamente, soy italiana, pero realmente la visión que tengo hoy de lo que es la tarea de cada persona me parece que me permite decir mi país. En el fondo hay países donde uno nació, pero hay otros países donde uno se arraiga y donde hace patria si puede o debe, digamos, ¿no? Así que siento que todos tenemos que contribuir. La historia argentina permite esta fusión, se diría hoy, de distintas culturas, distintos orígenes, pero con una tarea común. Y la tarea significa compromiso personal. Y quisiera empezar diciendo que muchas veces he escuchado de los argentinos, nacidos y criados, una queja respecto de este país. Muchas veces, sí, en este país, como diciendo, casi una justificación. Primero, la amargura de constatar que aquí no suceden cosas deseables que quizás en otros países sí suceden. Y que por otra parte hay algo que uno quisiera hacer mejor y sin embargo no se siente acompañado por una masa crítica de personas que opinen lo mismo. Y eso sirve casi de justificación. En este país esto que es bueno, que yo entiendo que no se puede hacer. Y me parece, digamos, un poco triste y en algunos casos una coartada que hay que desmontar. Por eso les voy a empezar contándoles el resultado de un estudio que yo leí en una tesis doctoral de un antropólogo que hizo su tesis doctoral en comunicación, que logró demostrar con trabajo de campo que una determinada sonrisa unilateral, que lamentablemente a mí no me sale, a él le sale perfecto, ponga una cara así, no me sale, bien asimétrica, podía ser considerada emblemática de los argentinos. Y el sentimiento que revelaba esa frecuente expresión es el de gozoso desprecio, es decir, que la satisfacción de ver algo despreciable del cual no soy parte, y que si eso se repite como actitud frecuente, tanto que puede ser considerada emblemática, expresiva de los argentinos o de la argentinidad, nos indicaría casi como diagnóstico cuál es el mal que aqueja el país, es decir, ver los problemas que hay desde afuera, donde lo único que, digamos, que afirmaría es la capacidad diagnóstica, pero no la intervención terapéutica. Así que hoy quizás habría que, no digo, lo estoy diciendo para los que no han hecho este paso, quizás entre ustedes hay muchos que ya están actuando terapéuticamente, en el sentido curando los males que diagnósticamente ven en el país. Y esto es muy bueno. Tarea significa, yo sé que tengo algunas fuerzas y algunas capacidades que sirven para corregir, para modificar lo que no anda. Es verdad que hay una cuestión cultural, pero la cultura se va construyendo, no es inamovible. Algunos dicen, pero algunos nacen en países donde hay una costumbre cívica más arraigada. Es verdad, han tenido antepasados que lograron transmitirlo y expandirlo y hacerlo firme. Pero quizás nosotros somos los antepasados de los futuros argentinos que pueden mirar para atrás y decir, qué suerte que hubo esa gente que creyó en el país y puso las bases para que ciertas reglas que están por encima de las partes y por encima de los intereses sectoriales, esas bases que sirven hoy, dirán nuestros descendientes, para que este país funcione. Evidentemente Argentina es un gran país bajo muchos puntos de vista, porque si no, no hubiera aguantado tanto tiempo de errores, abusos, prepotencias, etcétera, ¿no? De eso somos conscientes. Entonces, lo primero, todos tenemos algo que hacer. Es verdad que algunos nacen en un país un poco más hecho. A nosotros nos toca eso, yo no nací aquí, pero lo asumo plenamente, es el lugar donde nació mi marido, todos mis hijos, todos mis nietos, que espero que no hayan terminado de nacer, hay dos más en preparación, así que siento que Argentina me da eso porque Italia no me lo hubiera dado. Mis hermanos todavía no son abuelos, en eso veo una gran ventaja de un país que cree en el futuro, ¿no? Claramente. Entonces, el primer punto es ese. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo que yo veo, y además apoyado con conceptos filosóficos. La manera de conquistar el poder de lo que nos rodea actualmente, de quienes ejercen el poder desde el gobierno, tiene una base
digámosle, conceptual. Es decir, la base del populismo consiste en lo siguiente. La política deja de ser interesante, dicen estos autores, en particular Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que es su mujer, que para que la política vuelva a ser algo interesante, tiene que mover los ánimos, tiene que tener un costado afectivo. Mientras se reparten las decisiones, la toma de decisiones entre los expertos, los demás están más o menos indiferentes. Cada tanto votan, pero de hecho el tema político se cocina en otro nivel, del cual el resto de la gente está separado. Para volver a agitar, encender los ánimos políticos en las muchedumbres, hay que crear o resucitar identidades colectivas. Esto suena bastante bien, porque en el nosotros uno siente que algo le vibra dentro, ¿no? El nosotros depende de la historia común, de una identidad compartida. Depende también de un modo de sentir compartido. Creo que la metáfora mejor de esto es una cancha de fútbol. Hay dos identidades colectivas bien marcadas. Lo que es bueno para uno es malo para la otra. Y cuando uno tiene esperanza, el otro tiene miedo. Y cuando uno tiene exultancia, el otro tiene tristeza. Y es una especie de altibajo tremendo de esta fluctuación afectiva antagónica, digamos, ¿no? Bien, evidentemente pone una carga extraordinaria, porque ser de Boca o ser de River enciende los ánimos, de un lado o del otro. Y esto es lo que quieren reproducir, han reproducido dentro del contexto. Pero el elemento que forja más rápidamente una identidad colectiva, escuchen esto porque eso sí, a la sociedad rural le debe interesar, es creando o reconociendo, marcando el adversario. Es la adversarialidad el camino más rápido para que cuajen las identidades colectivas. Si hay gente de River, los de Boca se sienten grupos, se siente y viceversa, ¿no? Bueno, qué sé yo, no me acuerdo cuáles son los otros enemigos. Racing y qué. Independiente. Ahí está. Bueno, lo ven eso, ¿no? Es bastante intuitivo. El único cuidado, dice Chantal Mouffe, hay que reconocerle como intelectual esta delicadeza, es que no se tiñan las identidades colectivas de categorías morales, los buenos y los malos. Veamos cómo es la realidad. Entonces ahora viene las identidades simbólicas en este contexto simplificado. ¿Qué representa la sociedad rural o qué representa el campo? Fácilmente es un adversario frente al cual los demás, los que no lo son, sienten encenderse los ánimos y bueno, sienten de nuevo cuajar una identidad. Con lo cual los prejuicios son el camino más corto para establecer y cristalizar esta forma antagónica de establecer grupos. Y por otra parte, la otra justificación, y ahí no invento nada, sino que me refiero a un discurso de Laclau en Tecnópolis, es que las instituciones siempre son del grupo de poder anterior, con lo cual se las puede perfectamente desmantelar. Y eso mucha gente lo aplaude, le parece lógico, pero no se da cuenta cuál es la contrapartida de ese punto de vista. Si el grupo anterior estableció un cierto tipo de institución que yo, nuevo grupo al poder, desmantelo, quiere decir que yo voy a poner, yo como grupo, nuevas instituciones que responden a mis intereses. Quiere decir que va a haber siempre una balanza perversa en el país en donde las instituciones responderán a los intereses del grupo de poder de turno. Eso no es un país. Podría ser una cancha, podría ser una lucha, pero no es un país. Yo creo que construir un país significa creer en instituciones que están por encima de la arbitrariedad de las partes y que establecen un marco de cuidado de dos valores que mencionó Luis Miguel antes, que lo podríamos resumir así, de justicia y libertad. Ni justicia sin libertad, ni libertad sin justicia. Las instituciones existen y hay que mejorarlas para que sean un marco dentro del cual los intereses de los distintos grupos se entrecrucen en algo que sea bueno para todos, que se llama bien común, que es un concepto escurridizo, pero simplemente porque nunca está hecho del todo, sino que continuamente se iluminan zonas que el anterior cuidado no tenía presente y que obligan a ensanchar el corazón para que uno tenga en cuenta también otras necesidades que quizás en el esquema anterior no habían entrado. Pero no hacemos otra cosa que hablar de valores, y los valores son eso. En el fondo son fines o son indicadores de conducta cuya finalidad no es solamente el bien del que actúa, sino simultáneamente también el bien del entorno. Esos son valores. No se trata solo de las preferencias personales. El valor social que nos interesa es el que va más allá de lo que inmediatamente mueve a todos.
Todos nos movemos por lo que nos interesa, pero crecemos cuando lo que nos interesa involucra el bien de los demás. Eso es hacer país, en eso consiste la tarea. Consiste en una visión más amplia, no es solo mi grupo, sino que sin duda es ir más allá. Por otra parte, y aquí viene una crítica severa de mi parte, usaré la palabra de otro pensador autorizado, ¿no?, para criticar esta idea de los grupos contrapuestos. Seguramente el establecer estas identidades colectivas es un cortacamino para tener poder. Cuando soy yo y no son ellos son los enemigos, yo tengo más poder, es más rápido. Pero también es un camino rápido a la violencia, y eso lo enseña un gran economista, llamémosle heterodoxo, porque devolvió a la economía su dimensión humana, que es Amartya Sen, que fue premio Nobel por la economía en el 98. Entonces, Amartya Sen, que de origen indio, pero realmente ciudadano global, porque, no sé, nació ahí, pero realmente pertenece al mundo en cuanto a su preocupación genuina, afirma en un texto que tiene por lo menos un comienzo autobiográfico que se llama Identidad y Violencia, que surge la violencia cuando se simplifican las identidades, cuando aparece el nosotros y ellos, y que las identidades de las personas y de los grupos están mucho más entreveradas, es decir, hay ciertas categorías que hacen que se involucre un grupo, pero otras que hacen que haya pertenencias intermedias, y eso es muy bueno para un país, es muy bueno. Yo estaba mirando, un amigo cuando supo que venía a hablar acá me trajo, qué sé yo, no sé si son 50 páginas de artículos y textos de enciclopedia que contaban la historia de la sociedad rural, inclusive en un primer núcleo que podría remontarse a 1814, además de la fundación. Entonces yo, como soy italiana, buscaba apellidos italianos, creo que es un vicio, y había muy poco, creo que Amadeo, el único que había nacido en Italia, Amadeo, que había nacido en Génova. Pero esa pertenencia, en el fondo Argentina permite la pertenencia simultánea a distintos grupos, que es la desmentida de esa simplificación de identidades, que es origen de la violencia. La violencia es cuando hay, digamos, enfrentamientos simplificados. Construir un país significa todo lo contrario, no simplificación, sino apertura, apertura a los matices, interés por identidades distintas, por recorridos distintos, interés en la visión de todos aquellos que están dentro de las fronteras y algunos que tuvieron que escaparse fuera de las fronteras, en quienes vinieron antes, en quienes vinieron después, en quienes vinieron ahora, porque en la medida en que funciona el proyecto de país no habrá nadie que se escape, sino todos van a querer arraigarse y hacer propio esto, el lugar donde han nacido, donde han decidido vivir. Realmente se trata de una operación compleja, pero me parece que hay mucha mano de obra. Me parece realmente que aquí tenemos aquí en este lugar, pero en otro también, mucha gente interesada en no sé cómo decir, rendirse frente a lo que podría alimentar el desánimo. Hay una expresión que me llamó muchísimo la atención de un filósofo canadiense que decía que se desarma una comunidad cuando la gente ya no encuentra razones sustanciales para pertenecer a ella. En ese caso, cada uno se conecta con su comunidad solamente en términos utilitarios. Ve qué puede sacar, qué me da a mí el país o la pertenencia a tal o cual grupo. Y eso es un síntoma muy peligroso. Él lo llama síntoma de atomización. Es decir, cuando los grupos se encierran en sus intereses y miran solamente qué le viene bien de las eventuales instituciones o de la toma de decisiones momentáneas, en ese momento el país disminuye, el país se fragmenta, el país es simplemente una bolsa con un contenido tan heterogéneo, pero no solamente heterogéneo en cuanto a su origen, que eso no estaría mal, Argentina es un ejemplo y toda América lo es en buena parte, sino heterogéneo en cuanto a su finalidad. Nadie tiene como finalidad en ese grupo así desarmado y fragmentado el bien común, el bien de todos. No es eso. Entonces hay como una especie de actitud depredatoria. Vienen a ver qué se pueden llevar. ¿Existió eso en la Argentina? Sí. Cada tanto se reactiva esta imagen, ¿no?, del sálvese quien pueda, hay que salvarse, hay que dar un paso al frente, pero entendido siempre como un recorrido individual o de muy pequeños grupos. Le hace mucho daño al país. Y la imagen que esto transmite a las nuevas generaciones
es devastadora, porque daría la impresión que es un lugar del cual hay que escaparse. Yo recuerdo haber sido jurado de un premio a un ensayo para chicos de secundaria, creo que se llamaba Mi País y los Valores, ese era el título del tema general, y una chica, la chica que ganó este ensayo, un ensayo muy sencillo, no van a creer nada demasiado estructurado, decía que cada vez que escuchaba en su casa decir este país con tono de desprecio dentro de su entorno, ella sentía que se le clavaba una flecha en el corazón, sentía que la herían de muerte, porque ella estaba empezando, ella recién se asomaba y veían que ya le estaban poniendo una hipoteca a su futuro, parecía que había nacido en el momento más equivocado y sobre todo en el lugar más equivocado. ¡Qué traición! Si la generación anterior que tiene a su cargo el crecimiento de la siguiente le está diciendo eso, naciste en el lugar y en el momento equivocado, la verdad que le quita de entrada todo entusiasmo. Suerte que los jóvenes tienen mucho más entusiasmo, pero en parte somos responsables de prepararles el terreno para que sigan. Y saben cuándo siguen, cuando nosotros avanzamos, porque se sigue sobre un camino empezado por lo menos. Entonces uno mira para atrás, Luis Miguel hizo en parte la historia, recordó y homenajeó, que es la manera de dar reconocimiento a los que abrieron el sendero y no creer que uno empieza desde cero. Pero hay una parte de originalidad que les toca, que nos toca a cada uno de nosotros. Le digo a los que están aquí presentes, pero muchos más. Cada tanto participo en unos congresos donde veo que hay tanta gente buena haciendo cosas buenas para los demás, tantas iniciativas, algunas más conocidas y otras desconocidas, tantos maestros rurales que están haciendo patria y sin plata, simplemente con mucho corazón, un poco de cabeza y organizando. Tanta gente que le está enseñando a los demás que cuando hay voluntad de hacer las cosas y un mínimo de visión, las cosas salen y se pueden hacer. Piensen al padre Chifri lo que hizo en Alfarcito, lo que pudo hacer sin nada, y ahí armó una estructura que inclusive es sustentable desde el punto de vista energético, porque puso todo un sistema de calentamiento de agua y de, digamos, energía creada con la fuerza del viento, ¿no? Era un lugar perdido, hay que ir ahí, nadie pasa por ahí. Y hay muchas iniciativas así. La de Rosario Quispe también, que creó escuela secundaria, y ahora hay una universidad arriba, en La Puna. ¿Cuánta gente está haciendo país? Yo quiero hacer un homenaje también a un amigo mío, un compañero nuestro de facultad, que en el sur de la provincia de San Luis, en el lugar que para mí era lo más parecido al Sahara que haya visto en mi vida, era un campo enorme, pero donde no crece nada. Se calculaba que hacían falta 10 hectáreas para vaca, porque no crece nada. Bueno, y sin embargo, ¿qué hicieron? Hicieron un pueblo, algún día le van a hacer una estatua ecuestre a él y a su mujer, porque todo lo que hay construido lo construyeron ellos. Donaron parte de su campo, lo hicieron medir, vino un agrimensor que tuvo que venirse, creo que en avioneta, habían hecho una pista de aterrizaje, que como decía mi amiga, para caso de emergencia cada 15 días viene un médico, así que la idea de la emergencia era, digamos, adaptada al lugar. Pero pusieron una escuela, pusieron un centro de primeros auxilios, hicieron esta pista de aterrizaje, pusieron una capillita y finalmente obtuvieron plata de una organización alemana para construir 14 viviendas y un almacén de ramos generales. Eso es el germen de un pueblo, alejado de, yo creo que el primer pavimento es a 250 kilómetros, hay que ir ahí. Bueno, esta gente construye la Argentina y existen, por ahí de ellos no van a oír hablar, pero sí existen, nosotros lo hemos visto cómo eso crecía y eso entusiasma. Argentina tiene futuro. Bueno, después Santiago le va a hablar del presente, pero yo quiero por lo menos dejarles la idea que sí tiene futuro. Es un país enorme, basta volar arriba de él y uno se da cuenta, primero que mal que está distribuida la gente, porque sobre todo en vuelo nocturno se ve todo negro, alguna luz y de repente una especie de alfombra mágica que es Buenos Aires. Pero es un país que hay que hacerlo. Y es nuestra tarea. Los países los hacen las personas, los países los hacen los ciudadanos, los hacen quienes asumen en forma personal ese gran desafío de construir. Lo hace el que pone como sentido de su propia existencia hacer que su capacidad esté al servicio del bien de otros y es la principal fuente de sentido. Cuando uno dice ¿qué sentido tiene lo que hago? Basta preguntarse ¿hay alguien en quien esto impacta positivamente? Listo, tiene sentido.